Sin distancias. La UNED en Radio 3. Muy buenos días. En estas fechas de celebración para muchos, de recuerdo, de esperanzas y anhelos para todos, queremos compartir con ustedes un pedacito de nuestra historia. Una historia que es posible gracias a ustedes, a quienes sintonizan la radio, a quienes la sienten, a quienes la escuchan, a quienes la oyen al pasar, a los estudiantes, a los profesores, a los técnicos, a quienes cada día hacen realidad la radio de la UNED. Una radio que en este curso cumple 40 años en antena, en Radio Nacional de España. ...40 años de radio de la UNED. Como primer rector de la universidad desde el año 1972 y en el transcurso de estos años yo me siento orgulloso y muy feliz de haber aportado y haber hecho todo lo posible porque la radio se incorporara cuanto antes a nuestros programas, de modo que la radio ha sido un elemento esencial y fundamental para el éxito que la UNED ha tenido, de estímulo para el progreso de esta universidad. Don Manuel García Garrido, primer rector de la UNED. Hoy rescatamos fragmentos de esta historia, siempre ligada a Radio 3. Primero la palabra y la voz de Ernesto Sábato, que en un documento sonoro grabado a principios de los 80 en Madrid, nos acerca al proceso de creación, a la construcción de su propia obra, el legado de un hombre comprometido con su tiempo. Y como hay tantas cosas que no cambian en esta sociedad de consumo, que seguramente se muestra con más ferocidad en estos días, rescatamos un pequeño espacio de una serie realizada también a principios de los años 80 del siglo XX. Una serie que desde la educomunicación pretendía sensibilizarnos sobre la manipulación y el consumo de bienes no siempre necesarios. Radio UNED. ...40 años en antena... ...1974-2014... En este documento sonoro de la serie Horizontes de la Palabra, producido en 1983 por el Departamento de Radio de la UNED, escuchamos la voz y la palabra de Ernesto Sábato. Argentina aún no había vuelto a la democracia. Ernesto Sábato visitaba Madrid para participar en diferentes actos y firmar ejemplares en la Feria del Libro. Agustín García Matilla y yo, Roberto Aparici, hicimos un seguimiento de la visita de Sábato. Primero lo entrevistamos en la Feria del Libro y luego en el Colegio Mayor Virgen de Guadalupe, en la ciudad universitaria. Hablamos sobre el proceso creador de la autoría de sus novelas, sobre héroes y tumbas, El túnel, de sus ensayos, y nos detuvimos en Abadón el exterminador. Fragmentos de este documento forman parte de la banda sonora del vídeo Abadón, semblanza de Ernesto Sábato, que Agustín García Matilla realizara un tiempo después. A la hora de realizar la edición de este documento, decidimos dejar solo lo esencial, su voz, la voz de Ernesto Sábato. El ensayo es la actividad que yo llamo diurna del escritor. Escribe con razones, sobre todo. Un ensayo no se escribe con trompadas ni con puntapiés. No se demuestra una teoría a base de una lucha greco-romana o de un catch. Se hace con razones, con conceptos puros y netos, como pediría Descartes. Entonces, la novela no. La novela se hace también con ideas porque los personajes tienen ideas, malas o buenas tienen ideas. Pero además y sobre todo, hay el lenguaje del pensamiento mágico. Están los sueños, los delirios, los símbolos y los mitos. Por eso yo considero que la novela, literariamente, es el género supremo, porque integra toda la personalidad humana. En tanto que el ensayo es una parte muy pequeña y muy precaria de la personalidad total. Si yo tuviera que destruir todo, si tuviera que destruir y dejar algo, dejaría las novelas, y lo demás lo destruiría, sin ninguna clase de escrúpulos.
primera novela, de las que publiqué, porque yo he escrito muchas que he quemado, la mayor parte. La primera novela, El túnel, es una novela en primera persona y es un drama de amor y de soledad y de incomunicación. Pero claro que es ya catastrófica, como todo lo que yo he hecho. Pero es una catástrofe individual. En Héroes y tumbas, la segunda novela, ya se trata de una novela en el sentido estricto de la palabra en español. Es una novela, a decir a lo ancho, donde hay muchísimos personajes, muchos planos lingüísticos, muchos dialectos, porque cada personaje habla su propio idiolecto. Y hay un drama central que también es catastrófico, que es el del amor entre Martín y Alejandra y la intervención del padre, más o menos incestuosa, y el final en que la hija mata al padre a tiros e incendia la casa donde están. Además de eso, aparece ya vaticinada una catástrofe para la ciudad de Buenos Aires por una especie de profeta de barrio, por una especie de loco, de pequeño loco manso, casi analfabeto o analfabeto del todo, que predica en el café donde están los muchachos de su barrio y donde habla de la aparición del Cristo que él ha tenido. Por supuesto que todo el mundo lo toma en broma y anuncia tiempos de sangre y de fuego para Buenos Aires. Lamentablemente eso fue terminado en 1961 y ha resultado profético. Anuncia que esa Babilonia será arrasada por sangre y fuego. La tercera novela acentúa este carácter hasta convertirse en apocalíptico. El título de la novela es Abadón el exterminador, que en los textos hebreos, bíblicos hebreos, es el ángel del exterminio, el ángel del abismo. Y el acápite del libro, uno de los acápites, es un fragmento del Apocalipsis según San Juan. Cuando uno medita mucho en la propia obra que he estado construyendo, casi siempre dolorosamente, por lo menos a mí me sucede eso, lo que yo he escrito ha sido escrito con mucho desgarramiento, uno comprende e intuye, más que comprender en el sentido intelectual de la palabra, intuye, sospecha, huele que ha habido una necesidad imperiosa en medio de una realidad insatisfactoria y a veces repugnante, de sumergirse en lo más profundo del propio espíritu para expresar intuiciones muy oscuras que ni él mismo sabe qué es lo que significan. Hay una obsesión que no se sabe bien en qué consiste y que uno la va viendo aparecer después poco a poco a medida que la va escribiendo. Dijo Claudel una frase, casi lo único que conozco de su obra completa, que no fueron las palabras las que hicieron la Ilíada, sino la Ilíada lo que hicieron las palabras. Quiero decir, uno intuye un objeto misterioso, confuso, tiene una idea es una palabra inadecuada, tiene una especie de sospecha de lo que quiere. Y eso se va a ir revelando a medida que se va expresando. Las palabras van expresando y al mismo tiempo revelando ese objeto. Es decir, que a priori es difícil saber lo que se quiere. Cuando yo escribí el informe sobre ciegos no tenía la menor idea de lo que iba a salir. Ahora, uno hace planes, porque todos los hombres somos proyectivos, hacemos proyectos. Es condición del hombre ser proyectivo. Hacemos planes. Pero esos planes fracasan luego a menos que la novela sea inauténtica. Los planes tienen que ser modificados, son modificados
constantemente, hasta el punto que al final no queda casi nada. Les doy un ejemplo ilustre, porque son siempre los indiscutidos. Dostoyevski, que era muy ruso, que quería mucho a su nación, estaba desolado por el abuso del alcohol en Rusia y quiso escribir un folleto que se iba a llamar Los borrachos, y le salió Crimen y Castigo. A mí me han preguntado infinidad de veces, hay muchas tesis, hay incluso un libro entero sobre el informe sobre ciegos. Y me preguntan a mí como autor, a ver si yo les doy el secreto de qué he querido decir. No, todo lo que yo he querido decir está en el libro, yo no sé más que lo que está en Héroes y Tumbas. ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente. Hay muchas interpretaciones, se dice que es un descenso al infierno, un descenso al fondo del alma, un descenso a las tinieblas. Se dan interpretaciones psicoanalíticas, junguianas, hasta políticas, incluso se han hecho interpretaciones políticas, hablando de una especie de mito vinculado con el dominio de las sectas. No lo sé, todas esas interpretaciones son posibles en un plano determinado, y todas son convergentes. No sé qué quiere decir exactamente, pero de una cosa estoy segura, es una verdad. ¿Por qué estoy seguro de que es una verdad? Por dos motivos. Primero, porque yo lo he escrito verdaderamente como si me lo dictaran, el inconsciente. Y esto tiene la condición un poco de los sueños. De un sueño se puede decir cualquier cosa menos que sea una mentira. Un sueño es siempre, por excelencia, una verdad. Nunca un sueño miente. En ese sentido de los sueños digo que este informe es una verdad y yo lo siento. Además lo compruebo todos los días con los lectores. Un escritor hábil puede escribir un informe, vamos a decir, sobre carteros, demostrando que es una secta sagrada, etcétera, etcétera, que se propone dominar el mundo, y lo leeríamos seguramente, si es un escritor hábil, con mucho agrado, con una gran diversión. Pero entraría, por decirlo así, por un oído y saldría por el otro. Yo les pregunto si alguno de ustedes lo ha leído, si le ha salido por el otro oído. No. Muy bien, esta es la respuesta. Es decir, no es un ejercicio literario, es una investigación. Es peleológico, digamos así. No sé exactamente por qué yo he escrito las cosas. Sé que era una necesidad imperiosa y que si no me moría. A veces, si les digo esto a los muchachos, entre los cuales seguramente hay muchos que son futuros escritores o que desean escribir, como algunos de ustedes, me preguntan, ¿debo escribir? Me muestran algún papel y me preguntan si debe escribir o no debe escribir. Yo a mi vez le pregunto, si no escribís, ¿pensás que te podés morir de desesperación? Si me dice sí, le digo que tiene que escribir. Si me dice no, le digo no vale la pena que escribas. Puede tener talento incluso, puede tener facilidad. La facilidad tiene poco que ver, tiene algo que ver, pero no es condición ni necesaria ni suficiente para un gran arte. Bruno comenzó a marchar hacia la salida, viendo o entreviendo otros nombres de su infancia, las placas, Audifred, Despuis, Murphy, Martelli, hasta que de pronto vio con asombro una lápida que decía: Ernesto Sábato quiso ser enterrado en esta tierra con una sola palabra en su tumba: paz. Bruno se apoyó en una pequeña verja y cerró sus ojos. Después, cuando volvió a abrirlos, con todo, salió del cementerio con un sentimiento que nada tenía de trágico. Los fúnebres cipreses, el silencio de la noche que se avecinaba,
el aire con tenues olores de pampa, esos sutiles y apagados ademanes de la infancia, como los de un viajero que se va para siempre y que desde la ventanilla del tren hace púdicas señales de despedida, le producían más bien esa sensación de melancólico reposo que se siente de niño cuando se pone la cabeza en el regazo de la madre, cerrando todavía los ojos llenos de lágrimas después de haber sufrido una pesadilla. Paz. Sí, seguramente era eso, y quizás solo eso lo que aquel hombre necesitaba, meditó Bruno. Pero ¿por qué lo había visto enterrado en Capitán Olmos en lugar de su pueblo de Rojas, su pueblo verdadero? ¿Y qué significaba esa visión? ¿Un deseo? ¿Una premonición? ¿Un amistoso recuerdo hacia su amigo? Pero ¿cómo podía considerarse como amistoso imaginarlo muerto y enterrado? En cualquier caso, fuera como fuera, era paz lo que seguramente ansiaba y necesitaba, lo que necesita todo creador. Alguien que ha nacido con la maldición de no resignarse a esta realidad que le ha tocado vivir. Alguien para quien el universo es horrible o trágicamente transitorio e imperfecto. Porque no hay una felicidad absoluta, pensaba. Apenas se nos da en fugaces y frágiles momentos. Y el arte es una manera de eternizar, de querer eternizar, esos instantes de amor o de éxtasis. Y porque todas nuestras esperanzas se convierten tarde o temprano en torpes realidades. Porque todos somos frustrados de alguna manera. Y si triunfamos en algo, fracasamos en otra cosa. Por ser la frustración el inevitable destino de todo ser que ha nacido para morir. Y porque todos estamos solos, o terminamos solos algún día. Los amantes sin el amado, el padre sin sus hijos, o los hijos sin sus padres, y el revolucionario puro ante la triste materialización de aquellos ideales que años atrás defendió con su sufrimiento en medio de atroces torturas. Y porque toda la vida es un perpetuo desencuentro, y alguien que encontramos en nuestro camino no lo queremos cuando Él nos quiere, o lo queremos cuando ya Él no nos quiere, o después de muerto, cuando nuestro amor es ya inútil. Y porque nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas y los hombres y los niños no son los que fueron un día, y nuestra casa de infancia ya no es más la que escondió nuestros tesoros y secretos, y el padre se muere sin habernos comunicado palabras tal vez fundamentales, y cuando lo entendemos ya no está más entre nosotros, y no podemos curar sus antiguas tristezas y los viejos desencuentros, y porque el pueblo se ha transformado, y la escuela donde aprendimos a leer ya no tiene aquellas láminas que nos hacían soñar, y los circos han sido desplazados por la televisión, y no hay organitos, y la plaza de infancia es ridículamente pequeña cuando la volvemos a encontrar. Oh, hermano mío, pensó con palabras altisonantes, para púdicamente ironizar ante sí mismo su tristeza, que al menos intentaste lo que yo nunca tuve fuerzas para hacer, lo que en mí jamás pasó de abúlico proyecto, que trataste de lograr lo que aquel sufriente negro con su blues en el sórdido cuartucho de una ciudad sucia y apocalíptica. Cuánto te comprendo para querer verte enterrado, descansando en esta pampa que tanto añoraste, y para soñarte sobre tu lápida una pequeña palabra que al fin te preservase de tanto dolor y soledad. Sus pasos lo llevaron calladamente en la noche hacia su casa de la niñez, ahora de otros. Había luces dentro. ¿Quiénes eran aquellas gentes? ¿Es el alma un extraño en la tierra? ¿A dónde dirige sus pasos? Es la voz lunar de la hermana a través de la noche sagrada
la que oye el peregrino, el sombrío, en su barca nocturna, en los estanques lunares, entre podridos ramajes, entre muros leprosos. El delirante está muerto, se entierra al extraño. Hermana de tempestuosa tristeza, mira. Una barca angustiada naufraga bajo las estrellas, el rostro callado de la noche. Porque no hay poesía festiva, alguien había dicho, pues quizás solo del tiempo y de lo irreparable puede hablar. Y también alguna vez se dijo, pero ¿quién? ¿Cuándo? Que todo un día será pasado y olvidado y borrado, hasta los formidables muros y el gran foso que rodeaba la inexpugnable fortaleza. Ernesto Sábato, sus palabras, su voz, que nos hablan del proceso creador y de la dolorosa construcción de su propia obra, adentrándonos en sus novelas, en sus personajes. Soy muy autocrítico y muy autodestructivo. Generalmente todo lo que escribo queda bajo sospecha. Y porque soy depresivo, y para esos grandes periodos de depresión y de descreimiento en lo que estoy haciendo, y porque considero que escribir o hacer arte es un acto sagrado y que hay que tener mucho respeto por eso. Quizás sea el motivo por el cual yo he destruido, no sé, 9 de 10 partes de todo lo que he escrito en mi vida. Yo tuve de chico dos pasiones, la pintura y la literatura. Pero cuando me decidí a escribir en serio, que es lo único que yo he pretendido hacer, entonces pensé que había que practicar un solo arte y hacerlo a fondo. Muchas veces me dijeron de mis libros que tenían atributos plásticos. Ahora, en cuanto a las tendencias, en el sentido general de la palabra, no en el sentido alemán, mis obras son lo que podemos llamar expresionistas. Expresionista era Goya, para poner un ejemplo ilustre. En ese sentido hay dos tendencias fundamentales en el hombre. Y el expresionismo es una de las dos tendencias. La otra es la tendencia racional, clásica, más severa, más calculada. El expresionismo es patético, tiene que ver con el pathos, y el otro tiene más bien que ver con lo que se llama el logos. Tal vez en estos 4 últimos años que me he dedicado a la pintura intensamente, pueda comprender qué colores son los que tal vez estén subyacentemente en mis obras literarias, porque la obra es una unidad siempre. Y los colores que han prevalecido hasta este momento son colores como el índigo, el azul fuerte, como el azul de Prusia, el azul de cobalto, los violetas, los rojos, a veces rojos así verdaderamente incendiarios, los negros también, pero los colores prevalecientes son los primeros que he dicho.
Para el que comienza a leer literatura, yo le diría que comience con El túnel. Es una novela corta, creo que es de fácil lectura. Las otras son crecientemente dificultosas, sobre todo Abaddon. Es un drama aparentemente de celos. Claro que hay celos, pero hay un drama más profundo que es el de la soledad y de la incomunicación. Es curioso cómo los muchachos y chicas se interesan por este libro. Se usa mucho en Latinoamérica como libro de texto en los colegios secundarios. Digo es curioso, pero en realidad esa palabra es excesiva, porque yo he terminado por comprender por qué los muchachos y las chicas leen mis libros. En el fondo hay siempre y en el centro el drama de adolescentes, de muchachos jóvenes que buscan el absoluto. En cierto modo, aunque Castel es un hombre grande, tiene un fondo adolescente como creo que tienen todos los artistas hasta que se mueren. Una de las diferencias entre un artista y un hombre corriente es que en el artista sobrevive el adolescente que busca el absoluto. Eso generalmente los psicoanalistas consideran como un hecho de inmadurez. Y es probable que haya una especie de inmadurez en el artista. Es un hombre que está desajustado con el mundo, como pasa con los adolescentes, en que desesperado busca una tabla absoluta de donde asirse. Es probable que haya en todo artista esa actitud de búsqueda desesperada del absoluto. Y creo que eso es lo que lo vincula esencialmente con la adolescencia. Y si es un acto de inmadurez, es un acto creativo y positivo en definitiva. En líneas generales, muchas de las técnicas psicoanalíticas, no digo todas, tienden a acomodar el ser humano a la realidad que lo rodea. Es decir, déjese de embromar, por decirlo así. Mire que la realidad es así, así, así. Tranquilícese, le dan algunas recetas para que se tranquilice. Es decir, es una especie de amansamiento. En tanto que el artista es un rebelde que no acepta esa domesticación. Y en definitiva, y en un sentido estricto, es siempre una especie de revolucionario. Piensen en ejemplos ilustres de toda la historia y van a ver que hay un desajuste entre el artista y la realidad. Porque es creación. Se crea una realidad, se crea otra realidad, si no, no es creación. Si nos bastara esta realidad, si esta realidad fuera infinitamente perfecta, no habría creación. Yo creo que en una sociedad infinitamente perfecta, tanto física como política y como espiritualmente, no habría creación literaria ni artística. El arte nace de ese desajuste. Por eso decía antes que ese desajuste es provechoso para la especie humana. Porque al fin de cuentas el artista un poco sueña por toda la comunidad y realiza actos infinitamente ansiados en el fondo de su corazón por todo el mundo. Pero hay otra literatura, todos sabemos que también se llama literatura de alguna manera la novela policial o la novela entretenimiento. Yo no digo que sea ilegítima, lo que digo que es ilegítimo confundir esa literatura para pasar el rato con la gran literatura, cosa que a menudo se hace. Esto también nos lleva al problema de los fabricantes de novelas, que ahora están en boga. Los norteamericanos fabrican actualmente en serie novelas que están preparadas por equipos, incluso a veces hay un solo nombre al frente del equipo, pero son equipos. Interviene incluso el directorio de la compañía. Se discuten
la trama más o menos, qué conviene, cómo está el mercado. Y se lanzan novelas que son auténticos productos industriales y comerciales. Eso, claro, que no tiene nada que ver con la literatura. Es una subliteratura y en última instancia es una basura. El problema de la muerte, del bien, del mal, de la esperanza, de la libertad, son problemas últimos. De manera que yo estoy hablando de una literatura que podemos llamar de índole metafísica. Y ese tipo de novela no trata ni de moralizar, en el sentido corriente de la palabra, ni de establecer pautas, no demuestra nada. Las tragedias griegas o las tragedias de Shakespeare no se proponen demostrar nada. Son la exposición cruda y dura y despiadada incluso de los grandes dilemas últimos de la condición del hombre. Dostoyevski decía que el hombre, el mundo, el Dios y el demonio se disputan el alma del hombre y que el terreno de combate es su corazón. Ahora resulta, por añadidura, que precisamente por ser despiadados documentos de estas profundidades, son aleccionadoras, de una manera muy misteriosa, muy confusa. Ya Aristóteles hablaba de la catarsis producida por la tragedia griega, es decir, es como si se purgara la humanidad. De noche también en nuestros sueños, todos somos pequeños o grandes poetas, trágicos muy a menudo, que purgamos nuestras ansiedades más profundas. Eso es saludable desde el punto de vista espiritual, y en ese sentido una gran literatura cumple una misión salvadora del hombre. Por eso cuando a menudo se pregunta por la misión de la literatura, hay que tener cuidado con reducirse a un concepto estrictamente político. Carlos Marx, que es un conocido revolucionario, que nadie va a poner en duda, que desdeñaba y hasta se reía de una obra social, entre comillas, publicada en su tiempo, de Vallès, el escritor de la Comuna, que había participado en las luchas de la Comuna de París. Un hombre, desde el punto de vista de la vida, excelente, honesto, generoso. Desde el punto de vista literario, en cambio, Marx, que era un gran lector, se reía de su literatura. Y mientras se reía de la literatura de un revolucionario como Vallès, admiraba la obra de un monárquico como Balzac, o de un ministro de la corte como Goethe, y recitaba a los líricos griegos, a los líricos ingleses. Entonces, hay que tener cuidado con esta exigencia que se suele hacer a menudo de compromiso político. El compromiso político no existe en la novela. En la novela existe compromiso con la condición del hombre, que es mucho más profundo. El compromiso político se le puede y hasta se le debe exigir al escritor como ciudadano. Un escritor puede participar, y en realidad debería participar en la vida política de nuestro tiempo, por ser una época de convulsión en que está en juego la libertad y la justicia social. Ahí sí rige la necesidad del pleno compromiso del escritor con su tiempo político y social. La música está muy presente en mi obra, primero porque yo tengo pasión por la música y porque creo que todas las artes tienen un fondo común. Para poner el ejemplo de Héroes y Tumbas, yo intenté dar esa novela en 4 movimientos musicales. Un primer movimiento, la primera parte de la novela, es una especie de adagio melancólico, el chico en el parque, todo eso. La segunda parte es más dramática,
La tercera, que es el informe sobre ciegos, es una especie de frenesí tumultuoso de música así, sincopada, y música, podría ser, por ejemplo, por momentos música dodecafónica o atonal. Y en el último movimiento se vuelve a la tonalidad inicial, que es melancólico de nuevo. Se cierra de manera la obra con la misma tonalidad con que comenzó. Son 4 movimientos musicales, los concebí un poco como una sinfonía. Incluso ahí, si ustedes lo leen con cuidado o lo releen, van a ver que hay temas que aparecen y que se entrecruzan con otros temas. Por ejemplo, yo no he intentado hacer una novela pintoresca ni de costumbres. Cuando aparece un hombre de barrio, analfabeto, que se llama Humberto J. de Arcángelo, es un hombre de alma muy pura, muy buena, que recoge prácticamente a este chico desolado y lo ayuda. El tema de Arcángelo inevitablemente es pintoresco, porque habla una jerga de Buenos Aires, de barrio, porque es un analfabeto, porque la manera de vestir de él y los tics de él son pintorescos. Con elementos de esa naturaleza es muy difícil hacer buena literatura. Pero entonces yo tenía presente, por ejemplo, cómo Stravinsky en Petrushka toma un tema de circo, un pequeño temita de música de circo. Pero cuando eso amenaza en convertirse en una trivialidad, avanza otro tema que se imbrica y se mezcla con él y nos da una rica armonía que ya le hace perder el carácter de pintoresco a la primera. El del tema de frente a la aparición de Arcángelo aparece el chico simultáneamente, va avanzando el tema del chico, que está solo y que tiene una preocupación que no es solamente psicológica, sino metafísica. El problema de la soledad, el sentido de la existencia. Y los dos temas avanzan y se entrecruzan. De manera que he tenido muy presente, es decir, no que la tenga presente de forma deliberada, calculada, sino que me sale eso. Yo siento mucho musicalmente las obras, como las siento plásticamente. Se pueden decir en el cine cosas que no se pueden decir casi en la literatura y al revés. De manera que si yo confío en un director, yo le dejo que haga lo que quiera. Él tiene que hacer su propia obra. Las famosas adaptaciones, fieles, entre comillas, suelen ser desastrosas. Yo creo que cuando uno escribe, y si alguno de ustedes escribe lo sabrá, de pronto le cuesta 3 o 4 páginas dar la sensación que se logra en el cine con una cara y unos acordes de un piano, de una guitarra, ¿no? Así que son maneras distintas de dar la realidad, la misma realidad, la realidad por parte del creador. En el caso del director tendrá que dar su propia realidad. A veces se produce una especie de centauro, ¿no?, entre el caballo de la literatura y el hombre del cine. En general, el ideal es que el director tenga un parentesco, no parentesco espiritual, yo diría que pertenezca a la misma raza, lo que llamo razas espirituales. Todos sabemos lo que es eso. Encontramos a alguien, decís, lo conocemos un poco, lo intuimos, decís, vos sos de mi raza. Tienen que ser de la misma raza. En general, si no, salen esos centauros que, no sé, son un poco monstruosos. Horizontes de la Palabra, un documento producido en 1983 por el Departamento de Radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, con la palabra y la voz de Ernesto Sábato. ...40 años de Radio de la UNED.
La radio de la UNED es un encuentro con amigos cercanos y lejanos. Los cercanos en estos estudios de radio y los lejanos del otro lado, en cualquier lugar del mundo. La radio de la UNED es un lugar de encuentro para la reflexión y el conocimiento. Es un espacio para acercarse a otros mundos y otras culturas. La radio de la UNED permite oír lo que no se oye en otros medios. Esta radio es de los pocos espacios donde puedes oír algo diferente frente a la producción masiva de mensajes. Roberto Aparici, profesor de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED. En aquella programación de los años 80, dos pequeños programas, La Tarima primero, Educación al día después, presentaban espacios dedicados a la formación del profesorado y de cualquier ciudadano interesado por lo que sucedía a su alrededor. Este es uno de aquellos espacios que se dedicaban a la alfabetización audiovisual y a la educación para el consumo, en especial el consumo de medios. Algunos con contenidos muy actuales. En este caso, viene a ser una llamada de atención al consumidor para que actúe de forma solidaria y reflexiva ante los estrategas de la manipulación. Usted acaba de llegar del trabajo, está preparando la cena, o descansa en el sofá del salón, o en estos momentos lee una revista o el periódico, o está preparando a sus niños para que vayan a descansar. En algún momento del día, usted observará con orgullo cada uno de los objetos que lo rodean. Tal vez ya esté tan habituado a ellos que no les preste ninguna atención, pero si no los tuviera, los echaría en falta. Y tiene una serie de proyectos sobre el futuro. En una casa siempre hace falta algo. Nunca se termina de recomponer el puzzle del hogar. Y para colmo, la televisión, la radio, el periódico, los carteles, las revistas anuncian siempre algo nuevo, algo distinto, algo que parece fascinante, atrayente. Tal vez ahora eche un vistazo a su casa. Cada rincón es una historia jalonada de ilusiones. El vídeo, la tele, la lavadora, los discos, el whisky, la lata de sardinas, el atún. Sí, está orgulloso, como cada uno de nosotros, de poder estar de una manera confortable gozando de cosas realmente estupendas. Sí, esto es vida. En cada rincón de la casa hemos dejado muchos sacrificios con gusto, con mucho gusto, porque necesitábamos cada una de las cosas que nos rodean. Teníamos necesidad de cada uno de esos objetos. Pero, ¿alguna vez nos detuvimos a pensar si esas necesidades eran fundamentales para nuestra vida o acaso eran accesorias, tan secundarias que nada se hubiese alterado? ¿Nuestra vida hubiese continuado siendo la misma sin esos productos? Le proponemos un juego. Trate de hacer una lista de las necesidades primarias o vitales y otra de las necesidades secundarias que puede tener cualquier ser humano. ¿Está preparado? Tal vez haya tenido problemas en realizar esa lista, porque hay una serie de elementos que escapan a nuestro propio control y no nos permiten distinguir entre una necesidad primaria o vital y una necesidad secundaria. Hoy es tan importante comer, beber y trabajar para garantizar un salario que garantice la supervivencia, como acceder a una serie de bienes y servicios que desde pequeños nos han enseñado a desear. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué usted o yo creemos que decidimos la compra de cada cosa que usamos cuando en verdad está programado de antemano? ¿Qué ha pasado?
Hace unos 50 años comienza el proceso de la productividad sin límites y al mismo tiempo la necesidad imperiosa de dar salida a los objetos. Para ello se necesitaban consumidores, nosotros. Un público al que había que bajar el nivel de defensas, al que había que borrar cualquier tipo de barrera que limitara el poder consumidor. Tenían que convertirnos en seres dispuestos a comprarlo todo. Tan esencial como la fabricación de productos en serie era la fabricación de consumidores en serie. Amiga, no dudes en usarla. Te dará seguridad. Colonia Crash. Desgarra. De lo que se trataba era de quitarnos el poder de decisión para transferirlo a la empresa. Y desde la propia empresa podíamos ser manipulados con el fin de controlar y producir la mayoría de nuestros comportamientos de consumo como si fuéramos otra mercancía más. Y para ello han tenido un gran aliado: los medios de comunicación. Y ahora, amigos, la super canción de los super chapuzas. De bailar, salten como monos con Que sube las listas. poco importa qué más da. Viva Una canción joven, y lo demás. dinámica, salvaje. La televisión, la radio, la prensa nos venden productos asociados a actitudes, estilo, formas de vida. Lo que se pretende es que asumamos esos roles que nos están mostrando. Actúan de una forma ejemplificadora, induciéndonos de manera manifiesta o inconsciente a imitar cada uno de sus gestos. Yo soy un individuo como usted, pero me puedo convertir en masa en la medida en que pierda mi actitud reflexiva acerca de los hechos, cosas y objetos que me rodean. Dejaré de ser yo mismo en la medida en que copie, imite o asuma lo que propone la empresa anunciadora. Yo vengo de Brasil. Lo bueno se mide en una playa solitaria, una buena compañía y cigarrillos pulmón. El estatus de una casa confortable, funcional, elegante, se mide por su whisky. El nivel en el deporte, el éxito en el amor, el triunfo en la empresa se valora por su whisky. El estatus del whisky se confirma siempre que bebe XXX. Ningún whisky consiguió tanto con tan poca película. La publicidad no estaría mal si se limitara simplemente a informar de la existencia de un producto. Pero una campaña de publicidad disfraza con atributos, características que el objeto anunciado no posee. Cada elemento que consumimos forma parte de una cadena en la que nada se deja abandonado al azar. Todo está perfectamente diseñado, planificado hasta el más mínimo detalle. Cuando un producto se pone en venta de manera masiva, ya se han hecho suficientes estudios de mercado destinados al consumidor específico de ese objeto. De tal forma que si además de quedar fascinados con el spot que anuncia la última maravilla que los elegidos podemos comprar, conecta con nuestra historia personal, con nuestras características psicológicas y sociales, el producto y nosotros seremos de ahí en adelante uña y carne. Dentro de un rato, cuando encienda la televisión,
o cambie de emisora de radio, se encontrará con anuncios que ya ha sintonizado en el transcurso del día, de la semana, del mes, del año. La repetición machacona es fundamental para que mantengamos la dependencia con el producto anunciado. Este medio de comunicación que usted está escuchando en estos momentos es uno de los cimientos de la estrategia de consumo y al mismo tiempo la radio, como la televisión o la prensa, es un objeto de consumo. Usted, como yo, sabemos que estamos en una encerrona. Todo va encaminado a fomentar el mito de la soberanía de los consumidores, a persuadirnos de que es nuestra personalidad y nuestros gustos los que motivan la compra de tal mercancía, la elección de una marca, la satisfacción de una necesidad. Aunque se resista a creerlo, compramos, usamos, gastamos, tiramos y volvemos a comprar ciertas mercancías, en la mayoría de los casos, a pesar de nosotros mismos. Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Canción, 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 canción. Consumo, consumo. Hay, aparentemente, una acción de dominio sobre nuestra voluntad, sobre nuestros actos. Pero hay zonas oscuras, zonas que aún nos pertenecen como individuos que no han sido avasallados por los estrategas de la manipulación. Y rescatando nuestra identidad individual y social, podremos convertirnos en consumidores reflexivos, intelectivos. Debemos reconocernos como seres que vivimos en una sociedad de consumo, que a través de él se ha organizado un cierto orden social y que, frente a las manipulaciones que pretenden ejercer sobre nosotros, podamos actuar de forma solidaria. Usted se preguntará, ¿de qué forma podemos lograrlo? En primer lugar, trate de conocer las reglas de la manipulación. No sirve de nada insultar sencillamente a los manipuladores si no se puede demostrar que lo son. Ármese contra la manipulación. El lema sería la vigilancia mental contra cualquier tipo de ataques por sorpresa. Todo lo concebible es más complejo de lo que nos imaginamos. Protéjase ante la fascinación injustificada. Mucho de lo que nos gustaría poseer nos fascina mientras no lo poseemos. Los manipuladores nos acosan con necesidades injustificadas que solo resultan cosas superfluas. Practique la autonomía, la independencia. Cuanta más información poseamos, más difíciles serán los intentos de manipularnos. Reprima las propias tendencias manipuladoras. No actúe consciente o inconscientemente como lo hacen los manipuladores. La propia higiene comienza por casa. Ponga en la picota a los manipuladores. Es necesario desentrañar la manipulación continuamente, incluso donde no resulta cómodo hacerlo o donde hacerlo puede acarrear problemas. Les recordamos, las 6 reglas para defenderse de la manipulación son: conocer la técnica de la manipulación, armarse contra la manipulación, ponerse en guardia ante la fascinación injustificada, practicar la independencia, reprimir las propias tendencias manipuladoras, poner en la picota a los manipuladores.
Y como la actitud reflexiva comienza por nosotros mismos, piense si este ha sido un espacio que ha intentado manipularlo. Si es así, póngase en guardia. Manipulación, un guión original de Roberto Aparici, entonces coordinador del Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección Técnica de la UNED, en la actualidad el Centro de Medios Audiovisuales de esta universidad. Un programa realizado en el curso 1984-1985 de la serie vinculada al curso de iniciación a la lectura de la imagen y al conocimiento de los medios audiovisuales, una producción del Departamento de Radio de la UNED. ...40 años de Radio de la UNED. Hablar de la radio UNED, para mí es hablar de algo muy querido, de algo que realmente llevo muy dentro del corazón, como cualquier persona que sea entusiasta de la educación a distancia. La radio es algo sustancial, con natural, con todo lo que son procesos de enseñanza abierta y a distancia. Y en la UNED, pues prácticamente nació, prácticamente un par de años después que la propia institución. Y viene evolucionando a lo largo de los años, adaptándose a lo que son las nuevas tecnologías. Aquellos que dicen que la radio muere, no puede morir porque la radio ha sabido integrarse en las tecnologías. Y el ejemplo que en la UNED precisamente tenemos de esa integración es patente a través de nuestros servicios web, a través del apoyo que nos da por otra parte Radio Nacional de España, lo que pasa que a unas horas un poco extrañas, pero ahí estamos nosotros, ahí está la UNED, la radio que yo siempre me acostumbro a decir en muchos ámbitos, sobre todo América Latina, que es un instrumento de la educación a distancia que no se ha sabido aprovechar suficientemente. La radio llega a todos los rincones, además de una manera económica, con un pequeño transistor en el rincón, en la montaña, en la selva, y esto no se ha sabido aprovechar suficientemente. En la UNED creo que ha sido diferente, la radio se ha aprovechado, se está aprovechando y pienso que se aprovechará mucho en el futuro. Lorenzo García Aretio, catedrático de universidad y titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. La radio de la UNED cumple 40 años, una radio educativa con una innegable vocación de servicio público, volcada con la cultura y la divulgación, con una programación propia en Radio Nacional de España, siempre ligada a Radio 3, pero también desde Radio Exterior de España y Radio 5. Una historia inseparable de la propia UNED y cuyos primeros programas, a través del tercer programa de Radio Nacional de España, se remontan a los primeros cursos de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde finales de los 90, la programación se difunde también a través de Internet. Hoy los programas de radio y de televisión de la UNED se emiten a través de Radio Televisión Española en sus emisiones convencionales y también por Internet. Además, se difunde a través de otros canales de difusión multimedia y cuenta con un canal propio, canal.uned.es. Volveremos mañana, sin distancias, de lunes a domingo, a esta hora en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es, en rtve.es/UNED y en YouTube UNED Radio. Muchas gracias por recibirnos cada día. Y como siempre es tiempo para los buenos deseos, feliz 2015. Que sea un buen año para todos. Sin distancias, la UNED en Radio 3.